Aún recuerdo el sonido de esas risas filtrándose bajo la puerta de la recámara de mis padres. Eran casi las 11 de la noche cuando regresé inesperadamente a casa porque había olvidado los medicamentos de mi madre. Nunca imaginé que al abrir esa puerta, destruiría para siempre la imagen que tenía de mi familia, especialmente de mi padre. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí. Me llamo Carolina y crecí en Cuernavaca, en una familia que todos en nuestro vecindario consideraban ejemplar. Mi padre, Enrique, era médico en el Hospital General, respetado por todos. Mi madre, Pilar, era maestra en la escuela primaria local. Mis hermanos, Fernando y Ana, y yo tuvimos una infancia feliz, llena de reuniones familiares, domingos en el Zócalo comiendo nieves, y vacaciones en Acapulco. Éramos la familia que otros admiraban. Papá y mamá llevaban 28 años de matrimonio. Nunca los escuché pelear seriamente. Se tomaban de la mano cuando caminaban juntos. Él le llevaba flores cada aniversario. Ella le preparaba su comida favorita, chiles en nogada, en su cumpleaños. Crecí creyendo en el amor verdadero porque lo veía todos los días en mi casa. Todo cambió hace 3 años, cuando diagnosticaron a mi madre con cáncer de mama. El diagnóstico llegó como un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra familia. De repente, nuestra vida giraba en torno a citas médicas, quimioterapias, y la batalla constante contra efectos secundarios devastadores. Mi padre, siendo médico, asumió inicialmente el control de la situación. Investigaba tratamientos, hablaba con colegas, nos explicaba cada detalle del proceso con paciencia. Los primeros meses, no se separaba de mamá. La acompañaba a cada sesión de quimioterapia, le sujetaba el cabello cuando vomitaba, le susurraba palabras de aliento cuando el dolor era insoportable. Tu padre es un santo, me decían las enfermeras. Así es como un hombre demuestra su amor. Fernando, mi hermano mayor, se había mudado a Monterrey por trabajo años atrás, pero venía cada 2 semanas para estar con mamá. Ana, mi hermana menor, estaba terminando la universidad en Guadalajara y también viajaba frecuentemente. Yo vivía en la Ciudad de México, pero pedí un traslado temporal en mi trabajo para regresar a Cuernavaca y estar más cerca de ella. Establecimos un sistema de turnos para que mamá nunca estuviera sola. Mi padre se encargaba de las noches, yo de las mañanas, y contratamos a una enfermera para las tardes cuando él tenía que trabajar. Todo parecía funcionar, a pesar de las circunstancias. Fue después de 6 meses cuando empecé a notar cambios sutiles en mi padre. Llegaba tarde a relevarme en el hospital. Cancelaba turnos con excusas sobre emergencias en su trabajo. Estaba constantemente revisando su celular y salía de la habitación para tomar llamadas. En ese momento, lo atribuí al estrés y al agotamiento que todos sentíamos. Una noche, mamá tuvo una reacción particularmente severa a la quimioterapia. La fiebre no cedía y los médicos decidieron dejarla internada para monitorearla. Me quedé con ella hasta tarde, pero cuando la medicación finalmente la hizo dormir, recordé que había olvidado llevarle sus pantuflas y su bata favorita, cosas pequeñas que le daban confort en ese ambiente estéril y frío. Decidí pasar rápidamente por la casa para recogerlas. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué. Vi el auto de papá estacionado afuera, lo cual me extrañó. Se suponía que estaría en el hospital, relevándome. Pensé que quizás había pasado a descansar un momento antes de ir. Entré silenciosamente para no molestarlo si estaba durmiendo. La casa estaba a oscuras, excepto por una línea de luz que se filtraba desde la habitación de mis padres. Mientras me acercaba, escuché risas. Una risa de mujer que no era la de mi madre. Mi cuerpo se paralizó. Quería creer que había una explicación razonable. Quizás era la televisión. Quizás una vecina había venido a buscar algo. Quizás. Pero en el fondo, ya sabía. Con el corazón martillando en mi pecho, abrí la puerta sin tocar. Y ahí estaba mi padre, en la cama que compartía con mi madre, con una mujer que reconocí inmediatamente, Lorena, una enfermera que trabajaba en su departamento en el hospital. No recuerdo exactamente qué dije. Solo recuerdo fragmentos de esos momentos caóticos. Mi padre saltando de la cama, envuelto en una sábana, Lorena intentando cubrirse, mi voz gritando palabras que nunca pensé que le diría a mi padre. Recuerdo haber arrojado algo, quizás un portarretratos, y el sonido del cristal rompiéndose contra la pared. Tu madre está luchando por su vida, le grité. ¿Y tú estás aquí, en su cama, con esta?
Mi padre intentó calmarme, acercarse. Carolina, por favor, podemos hablar de esto. No es lo que... No es lo que parece, interrumpí. Entonces, ¿qué es, papá? ¿Me vas a decir que le estabas tomando la temperatura? Lorena comenzó a vestirse apresuradamente, murmurando disculpas que sonaban huecas y ensayadas. Parecía avergonzada, pero no sorprendida. No era la primera vez, claramente. ¿Cuánto tiempo? Exigí saber. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto mientras mamá sufre en ese hospital? Mi padre bajó la mirada. 8 meses, confesó. La revelación me golpeó como una bofetada. 8 meses. Prácticamente desde que mamá había comenzado su tratamiento. Eres un cobarde, le dije, con un desprecio que nunca había sentido antes. No mereces a mamá. Nunca la mereciste. Salí de la casa llevándome solamente las cosas de mi madre y la sensación de que nada volvería a ser igual. Conduje de regreso al hospital con lágrimas nublando mi visión, debatiéndome entre la rabia, el dolor y una pregunta imposible. ¿Debía contarle a mi madre? Esa noche no dormí. Me quedé junto a su cama, observando su rostro demacrado por la enfermedad, pensando en la nueva carga que ahora pesaba sobre mis hombros. ¿Cómo le dices a una mujer que está luchando por su vida que su compañero de casi 3 décadas la ha traicionado en su momento más vulnerable? A la mañana siguiente, mi padre apareció en el hospital. Tenía ojeras profundas y parecía haber envejecido 10 años en una noche. Me pidió hablar en la cafetería. ¿Lo que viste? Comenzó. No quiero tus excusas, lo interrumpí. Solo quiero saber qué vas a hacer ahora. Voy a terminar con Lorena, dijo. Fue un error terrible, el peor de mi vida. Tu madre nunca tiene que saberlo. Solo la lastimaría cuando más necesita estar fuerte para su tratamiento. Lo miré fijamente, buscando algún indicio de sinceridad en sus ojos. ¿Realmente le importaba el bienestar de mamá, o solo quería evitar las consecuencias de sus acciones? ¿Y crees que yo puedo mirarte cada día, sabiendo lo que hiciste, y fingir que todo está bien? Te lo ruego, Carolina. Por tu madre. Ella no merece este dolor. Ese fue el inicio de una doble vida para mí también. Durante el día, mantenía una fachada de normalidad frente a mi madre. Le sonreía, le contaba historias, le daba ánimos. Pero cada vez que mi padre entraba en la habitación, sentía náuseas. Observaba cómo la besaba en la frente, cómo le acariciaba el cabello que apenas comenzaba a crecer nuevamente, y todo me parecía una actuación obscena. Llamé a mis hermanos esa misma semana y les conté todo. Fernando quería venir inmediatamente a confrontar a papá, pero le pedí que esperara. Ana lloró por horas al teléfono. Ninguno sabía qué hacer con esta bomba que amenazaba con destruir lo que quedaba de nuestra familia. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Mi padre cumplió su palabra de terminar con Lorena, al menos eso dijo, y ella pidió su traslado a otro hospital. Él intentaba comportarse como si nada hubiera pasado, redoblando atenciones hacia mi madre, trayéndole sus flores favoritas, siendo el esposo devoto que todos creíamos que era. Yo lo observaba con una mezcla de repulsión y tristeza, preguntándome cuánto de ese comportamiento era genuino y cuánto era culpa. ¿Realmente amaba a mi madre, o solo estaba arrepentido de haber sido descubierto? Fernando y Ana comenzaron a visitar con más frecuencia. Nunca mencionábamos el tema frente a mamá, pero la tensión era palpable. Las comidas familiares se convirtieron en ejercicios de actuación donde todos pretendíamos que nuestra familia seguía siendo la misma de siempre. Un domingo, después de que mis hermanos regresaran a sus ciudades, mi madre me pidió que me sentara junto a su cama. Algo pasa, dijo directamente. Y quiero que me digas qué es. No sé a qué te refieres, mamá, intenté evadir. Carolina, tengo cáncer, no soy tonta. Tu padre apenas me mira a los ojos. Tú te pones tensa cada vez que él entra a la habitación. Fernando y Ana actúan como si estuvieran pisando cascarones de huevo. Algo grave pasó, y merezco saber qué. La miré, tan frágil físicamente pero con esa fortaleza interior que siempre había admirado, y supe que no podía seguir mintiéndole. Papá te ha estado engañando, dije finalmente, las palabras saliendo como piedras de mi garganta. Con una enfermera del hospital. Comenzó poco después de tu diagnóstico. Esperaba lágrimas, gritos, quizás incluso negación. Pero mi madre simplemente cerró los ojos por un momento, como procesando la información,
y luego asintió levemente. Ya lo sabía, dijo suavemente. Fue mi turno de quedarme sin palabras. ¿Lo sabías? ¿Cómo? Intuición, supongo. Pequeños detalles. El olor a un perfume diferente en su ropa. Llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba. La forma en que evitaba ciertas conversaciones. Después de tantos años juntos, conoces a tu pareja mejor que a ti misma. ¿Y no dijiste nada? ¿No estás furiosa? ¿Destrozada? Por supuesto que sí. Pero estoy luchando por mi vida, Carolina. Tengo que elegir mis batallas. Su resignación me dolió más que cualquier otra reacción. Que mi madre, siempre tan digna y fuerte, se hubiera conformado con este engaño porque estaba demasiado débil para enfrentarlo, me pareció la injusticia más grande de todas. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Sonrió tristemente. Por ahora, concentrarme en sanar. El cáncer es mi enemigo principal. Después, ya veré. Mi madre mejoró gradualmente en los meses siguientes. La quimioterapia estaba funcionando, los marcadores tumorales disminuían, y los médicos comenzaban a hablar de remisión con cauto optimismo. Mientras su cuerpo se fortalecía, también lo hacía su resolución. Una tarde, mientras la ayudaba a caminar por el jardín del hospital como parte de su terapia, me dijo: cuando salga de aquí, tu padre y yo tendremos que hablar. Realmente hablar. Y así fue. 3 semanas después, mi madre regresó a casa. La primera noche, pidió hablar a solas con mi padre. Fernando, Ana y yo esperamos en la sala, tensos, escuchando ocasionalmente voces elevadas desde la habitación. Después de casi 2 horas, la puerta se abrió. Mi madre salió primero, con los ojos enrojecidos pero la cabeza alta. Mi padre la siguió, visiblemente abatido. Su padre se mudará temporalmente con su tío Roberto, anunció mamá. Necesitamos espacio para decidir cómo proceder. Los siguientes meses fueron un proceso doloroso de reconstrucción familiar. Mis padres comenzaron terapia de pareja, cada uno también con sesiones individuales. Nosotros, los hijos, también fuimos invitados a algunas sesiones familiares donde finalmente pudimos expresar el dolor, la rabia y la decepción que sentíamos. Para mí, lo más difícil fue perdonar a mi padre. Cada vez que lo veía, recordaba esa noche, su traición, la imagen de él con otra mujer en la cama de mi madre. Durante meses, apenas le dirigía la palabra. Tu padre cometió un error terrible, me dijo mi terapeuta en una sesión. Pero no es un monstruo. Es un ser humano imperfecto que tomó decisiones desastrosas en un momento de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, repliqué, indignada. Mi madre era la vulnerable, no él. Los cuidadores también sufren, Carolina. No estoy justificando lo que hizo, sino tratando de que entiendas que las personas no son solo sus peores acciones. Fue un proceso gradual. La rabia dio paso lentamente a una tristeza más reflexiva, y eventualmente, a una comprensión limitada. No aprobación, nunca eso, pero al menos la capacidad de ver a mi padre como un hombre complejo, no solo como el traidor que había destrozado nuestra familia. Mi madre, para mi sorpresa y admiración, decidió intentar reconstruir su matrimonio. 28 años no se tiran por la borda sin luchar, me explicó. No lo hago por él, ni siquiera por ustedes. Lo hago por mí, porque creo en la posibilidad de sanar incluso las heridas más profundas. No fue un camino fácil. Hubo retrocesos, discusiones, momentos en que parecía que todo el esfuerzo era inútil. Mi padre se mudó de nuevo a casa después de 6 meses, pero a una habitación separada. La confianza, una vez rota, no se restaura con buenas intenciones. 2 años después de aquella noche fatídica, mis padres renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia pequeña e íntima. No fue una celebración alegre como las bodas tradicionales, sino un acto solemne de compromiso renovado, con pleno conocimiento de lo frágiles que son las promesas humanas. Este no es un «felices para siempre», dijo mi madre en su discurso. Es un «intentémoslo de nuevo», con los ojos abiertos, punto. Para nosotros, los hijos, el proceso de curación ha sido igualmente complejo. Fernando, siempre el más pragmático, fue el primero en establecer una nueva relación con papá, basada no en la idealización anterior, sino en una aceptación realista de sus defectos. Ana, la más sensible, aún mantiene cierta distancia emocional,
protegiéndose de futuras decepciones. Y yo fluctúo entre días en que puedo ver a mi padre con compasión y otros en que el recuerdo de su traición aún quema. Lo que más ha cambiado es nuestra visión de la familia. Ya no somos esa familia perfecta que otros admiraban. Somos personas imperfectas, capaces de lastimarnos profundamente, pero también de una extraordinaria capacidad para perdonar y reconstruir. El cáncer de mi madre está en remisión completa ahora. A veces pienso que esa enfermedad terrible, que amenazó con quitárnosla, también nos obligó a enfrentar verdades incómodas y a crecer. No agradezco el cáncer, por supuesto, ni la infidelidad de mi padre. Pero reconozco que estas crisis nos obligaron a crear una familia más auténtica, construida no sobre idealizaciones sino sobre la aceptación de nuestras fragilidades compartidas. En las reuniones familiares ahora, hay menos perfección pero más honestidad. Ya no pretendemos ser ejemplares. Simplemente somos, complicados, dañados, pero presentes y comprometidos con el difícil trabajo de amarnos a pesar de todo. La confianza familiar que se rompió aquella noche nunca volverá a ser la misma. No existe pegamento capaz de borrar completamente las grietas de una traición así. Pero hemos construido algo nuevo sobre los escombros, un entendimiento más maduro de lo que significa ser familia en un mundo donde el amor y el dolor a menudo van de la mano. ¿Y tú? ¿Has enfrentado alguna vez la traición de alguien a quien amabas? ¿Cómo lograste reconstruir la confianza, si es que pudiste hacerlo? ¿Crees que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente? Te leo en los comentarios.